buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Al momento de hablar de las deidades bereberes, nos vamos a encontrar que hay poca información al respecto y que los griegos y los romanos son quienes más hablaban de ellas. Ese es el caso de Libia, la deidad bereber justamente de este territorio, Libia. En caso de que el contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, que ayuda a que el canal siga creciendo. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que vos también quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. En la mitología griega, Libia es el nombre de la heroína epónima de las tierras libias. Las fuentes, aunque citan a varios personajes con el mismo nombre, las hacen difícilmente diferenciables. Según la visión geográfica de Estrabón y el mundo griego antiguo, Libia también corresponde con una de las tres partes en las que se dividía la ecúmene o hemisferio habitable. Como topónimo corresponde a la zona septentrional al oeste de Egipto y Etiopía. Las otras dos partes de la ecúmene eran Europa y Asia, comprendida primero como la región de Anatolia y más tarde con Asia Occidental. Tzetzes explica que el país de Libia debe su nombre a Libia, hija de Épafo y Menfis, como afirman casi todos los historiadores. La tierra que los encierra se divide, como hemos dicho, en tres partes, y de ellas es Europa la que tiene una forma más variada. A Libia le ocurre lo contrario y Asia tiene una disposición más o menos intermedia entre ambas. Y todas tienen la causa de su variedad o de su falta de ella en la costa del mar interior. Así, en palabras de Heródoto, refiriéndose a la eponimia de las tierras, dijo lo siguiente: según la mayoría de los griegos, Libia tiene ese nombre por Libia, una mujer originaria de esa zona, en tanto que Asia recibe esa denominación por la esposa de Prometeo. Los lidios, sin embargo, reivindican como propio ese nombre, alegando que Asia se llama así por Asíes, hijo de Cotis y nieto de Manes. Hablemos en primer lugar sobre Libia, la hija de Océano. La primera mención de Libia en la mitología clásica es la que nos proporciona Andrón de Halicarnaso, quien hace a Océano, titán y a la vez río epónimo que circunda el mundo, padre de al menos 4 ninfas oceánides, todas en calidad de ninfas epónimas, Europa y Tracia habidas por una tal Parténope, y también Libia y Asia, esta vez con Ponfólige, que parece ser un ápax. Aunque no se dan más datos acerca de este contexto, está claro que Andrón tenía una intención al menos etiológica. Según Apolonio de Rodas, Libia tuvo de Tritón, un dios marino con culto en las tierras de Libia, varias ninfas que auxiliaron a los argonautas. No obstante, el autor menciona a una de ellas, aunque no le da nombre. Se sobreentiende que esta Libia es hija de Océano, pero no se especifica tal filiación en el texto. Esta Tritónide mantiene un diálogo con el argonauta Eufemo. Soy de la estirpe de Tritón, nodriza de tus hijos, no hija tuya. Pues Tritón y Libia son mis padres. Pero déjame junto a las doncellas de Nereo, que habita en el mar cerca de Ánafe. Saldré después a los rayos del sol, bien dispuesta para tus descendientes. En otras fuentes se refiere a Libia como la esposa del titán Jápeto. El autor se refiere a la vinculación de los japetónidas con diosas epónimas. En esta versión, Asia es la esposa de Prometeo, hijo de Jápeto. Hablemos de la segunda Libia, la hija de Épafo. Quizás la versión más conocida de Libia es la que nos brinda Apolodoro en la Biblioteca, aunque sea una narración centrada en una pura genealogía. En la descendencia de Ínaco, que corresponde al segundo libro de la Biblioteca, se nos habla de que Libia era hija de Menfis y Épafo. El mismo autor nos aclara que Libia era epónima de ese país. A su vez, de Libia y Poseidón nacieron dos hijos célebres, Agenor, que marchó a Fenicia donde reinó, y Belo, que permaneció en Egipto y fue rey.
Aunque termina aquí la disertación sobre Libia, podemos apreciar que el autor también tenía intenciones geográficas para establecer su relato a partir de Libia. No obstante, pocas líneas después se nos dice que Belo estableció a su hijo Dánao en las tierras de Libia. La narración de Apolodoro, especialmente en las genealogías, sigue directamente al catálogo de mujeres de Hesíodo, donde toma primacía la unión de una mortal con un dios, y parece que esta sería la primera fuente en citar la unión de Poseidón y Libia. No se ha conservado mucha información al respecto de Libia, pero sí de sus descendientes. Tomando en cuenta que la tradición de Libia y sus hijos ya estaba establecida desde los autores antiguos, como Esquilo y Píndaro, se presume que el esquema de la genealogía fue copiada de Hesíodo en la biblioteca mitológica, al menos Libia como madre de Belo. Higino, poeta latino tardío, también tiene una fábula en donde aparece Libia. En sus fábulas se nos dice sucintamente que Júpiter ordenó a Épafo, a quien había engendrado de Io, construir ciudades en Egipto y reinar allí. Primero fundó Menfis y después otras muchas. De su esposa Casiopea engendró a su hija Libia, de quien esa tierra recibió el nombre. De nuevo, se nos vuelve a indicar que Libia era un personaje epónimo. Unas fábulas más adelante nos dice que Libia engendró con Neptuno a Agenor y Belo, como establece la tradición común. Como sucede con otros autores, la mención de Libia por el geógrafo Pausanias es escasa. El autor, hablando a propósito de Megara, dice que hay una acrópolis llamada Nicea. Bajando de la acrópolis está junto al mar el sepulcro de Lélega, del que dicen que vino de Egipto y fue rey, y que era hijo de Poseidón y de Libia, la hija de Épafo. Desde Nicea se extiende una isla pequeña, Minoa. En la nómina de amantes de Zeus, que aparece en los textos pseudo-clementinos, se nos dice que con Libea, la hija de Munantio, con la que engendró a Belo. El texto está corrupto, pero se refiere a Libia en otra tradición. En esta versión interviene Zeus y no Poseidón, como estamos acostumbrados. Y por último, hablemos de la tercera Libia, la hija de Palamedes. Más adelante, ya contradiciéndose, el autor nos dice que Libia era hija de Palamedes y que con Mercurio tuvo a un tal Libis, del que nada más se sabe. Este episodio no es citado en ninguna otra fuente, por lo que no podemos saber si fue una invención del autor o en cambio se basó en un episodio a día de hoy perdido. Herbert Jennings Rose, en una de sus anotaciones a propósito de las fábulas, nos aclara que Libia es hija de Épafo como suponíamos y que probablemente Higino cometiese una errata, como es muy común en sus textos, llenos de versos corruptos y contradicciones sistemáticas. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre la historia de Libia. De ser así, te agradecería que me dejes un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.